Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Budapest, Hungría, comenzamos la transmisión número 262 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el like, el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, desde Madrid, España, el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy buenas, un saludo a todos y bueno, pues vamos a comentar lo que podamos. Juan Antonio, esta una semana con muchísimas noticias, muchísimos acontecimientos. Quizás podemos comenzar por el primero, el masivo ataque de drones rusos contra la libertad en Europa. Vamos a presentar una imagen para que Juan Antonio comience su análisis. Esta es la imagen difundida por El Mundo Libre en Europa con respecto a el masivo ataque de drones asesinos rusos. Aquí la imagen, Juan Antonio. Esta es la imagen. Todo Efectivamente. tuyo. Bueno, yo al espectador le diría que se quede con esta imagen en la mente. Observen ustedes el dron encima del gallinero, donde están los árboles, la valla me imagino que de los límites de esa finca, y bueno, hay todavía una foto en la que el dron se ve mucho más cercano desde otro ángulo, que también es muy interesante, porque nos da un detalle importante, que ahora comentaremos. Pero ya digo, simplemente quédense con esa imagen. Hay otras imágenes de los presuntos drones. Bueno, aquí ya se ve algo mejor. Hay otra también más en la que es todavía más clara, porque verán ustedes, es decir, en un momento determinado, podrán ver que el dron hay piezas que están cogidas con cinta aislante. Ahora sí, esa de ahí, Juan Antonio. Ahí se ve la cinta de empaquetar, del cabezal del dron al resto del eso. O sea, se ve que, hombre, que aparte de los chips de las lavadoras, los rusos utilizan medios bastante baratitos para hacer los drones, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver. El ataque ruso a Polonia que puso histérico a todo el mundo, ¿vale? Es decir, vamos a dar hacernos algunas de las preguntas y poner algunas de las hipótesis de lo que pudiera haber ocurrido, ¿no? Es decir, bueno, en principio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la otra noche, antes de anoche exactamente, pues empezaron a saltar todas las alarmas porque una oleada de drones se dirigía a atacar Polonia. Esto es tal como lo vende, sobre todo la gusanera mediática, que con esa inteligencia que la caracteriza no se hizo ninguna pregunta. Porque, hombre, a ver, lo haremos, pero hay preguntas muy sencillitas que hacerse. Y cualquier analista, por tonto que sea, se las tiene que hacer. Vamos a ver, datos, ¿no? 3 drones, 12 drones, 19 drones. Al parecer, en principio, los derribados, según las propias fuentes polacas, eran 3. Luego han aparecido restos de 8, entre ellos el del gallinero. Y los otros, según las autoridades polacas, es que retornaron a Ucrania. Es decir, se metieron en territorio polaco, se ve que no encontraron ningún objetivo que atacar y los drones se volvieron, fueron para casa. Bueno, esto es... Reconocen las autoridades polacas que ninguno de estos drones llevaba explosivos. ¿Por qué? Pues posiblemente serían señuelos, porque ese dron, fundamentalmente el Gerbera, se utiliza para señuelos, reconocimiento o repetición de señales, como si fueran repetidores de señales. Vale. Alguno es un dron que tiene un alcance máximo de unos 600 kilómetros. Uno de ellos se ha encontrado 300 kilómetros en el interior de Polonia y otro cerca de la frontera con Lituania. Es decir, que de alguna forma los rusos han conseguido que el alcance máximo lo duplique tranquilamente, ¿no? Lo cual también es sospechoso. No hay una sola grabación. No hemos visto ni una sola grabación. Cuando los drones empiezan a sonar,
tiene un ruido muy característico, pues lo vemos en Ucrania todos los días, o en Rusia cuando se lanzan los drones ucranianos sobre territorio ruso. Bueno, pues la gente tira del teléfono móvil y hace grabaciones de todo tipo. Pero ni siquiera de los aviones holandeses o polacos que teóricamente los derribaron han hecho ninguna grabación. Es decir, lo cual también es para tomarlo en cuenta. Cuando los drones entran en territorio polaco, hay un aviso de las autoridades bielorrusas diciendo, oye, se han colado unos drones y van a vuestro territorio. Esto también lo reconocen las autoridades polacas. Bueno, el incidente, este tipo de incidentes es habitual, ocurre casi todos los días, porque cuando se lanzan enjambres de drones, pues siempre hay alguno que puede fallar o pierde la señal o lo que sea, y entonces pues acaba, bueno, pues acabando su vuelo, pues a lo mejor en territorio polaco o en el territorio bielorruso, ha ocurrido también, ¿no? Es decir, que esto no es, y ocurre prácticamente todos los días, con lo cual no debería ser nada extraño. No sabemos por qué la otra noche provocó la histeria generalizada de toda la OTAN. Curiosamente, tampoco se ve que se desactive la defensa antiaérea de la OTAN en Polonia. Dicen que los radares alemanes de los misiles Patriot sí los detectaron, pero nadie actuó. Tuvieron que levantarse aviones polacos, aviones holandeses, incluso un Aguaz italiano que estaba en el Báltico, e incluso otro avión de repostaje en vuelo también se elevó, imagino que para mantener a los aviones que estaban interceptando los drones, mantenerlos en vuelo todo el tiempo necesario, ¿no? Pero no sabemos por qué la defensa antiaérea no actuó. Yo creo que hubiese sido mucho más sencillo, ¿no? De todas maneras, si la defensa antiaérea que tiene la OTAN es de esta magnitud, donde se les cuelan los drones, aterrizan en los gallineros y son capaces de interceptarlo, pues no sé, alguien tendría que hacer algunas preguntas, sobre todo para qué sirve el dinero que nos gastamos en defensa, ¿no? Evidentemente, bueno, no sabemos, es decir, esos drones, si era un ataque ruso, ¿cuáles eran sus objetivos? ¿Hacia dónde iban? ¿Bases aéreas? ¿Depósitos de municiones? ¿El despacho del primer ministro polaco? Es decir, no, entraron, volaron y aterrizaron. Aterrizaron en un campo sin que haya huellas de aterrizaje o el cráter al caer el dron sobre el suelo. Está en un sembrado y, oye, ha aterrizado como si fuera un platillo volante, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? El del gallinero ya, lo que les he dicho, recuerden la imagen del gallinero. Recuérdenla porque es que nos da la medida de todo, ¿no? Y bueno, pues han visto también esa foto, lo que les he dicho, de la cinta aislante sobre trozos de los drones. Incluso hay uno de los drones en los cuales se ve perfectamente la presunta numeración que identifica el dron. Es decir, ven la presunta numeración que identifica el dron que va en el alerón de atrás, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa numeración, ya hay fuentes rusas que dicen, bueno, esa numeración de un dron que ya había caído en Ucrania y que nadie sabe cómo habrá aparecido ahí. Es decir, posiblemente, se me ocurren dos explicaciones. El dron es tan perfecto que una vez caído en Ucrania volvió a levantar el vuelo y días después apareció en Polonia. O que fue recogido en Ucrania y ha sido utilizado para algún tipo de operación de falsa bandera. Es lo que se me ocurre. No hay muchas más explicaciones. Al parecer, para derribar esos 3 drones que han aparecido cerca de la frontera ucraniana, se utilizaron misiles AIM-9X por parte de los F-35 holandeses, que cada uno de ellos cuesta 2,8 millones de dólares. Estos drones, que están hechos con fibra, espuma y madera, motor y otras cosas, la cámara que lleve o el receptor, cuestan algo aproximadamente unos 10.000 dólares. O sea, 2,8 millones de dólares a 10.000 dólares. No sé.
que alguien también tiene que hacer las cuentas de qué va esto. En definitiva, ¿qué ha podido pasar, no? Es decir, bueno, la hipótesis OTAN es que esto ha sido un ataque intencionado de Rusia contra Polonia. Háganse ustedes mismos las preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos? Es decir, alguien piensa que un ataque ruso a un país de la OTAN que va a dar comienzo a una guerra, porque aplicaría el artículo 5 y se supone que todo el mundo entraría en guerra. Es decir, se va a realizar con presuntamente 19 drones de espuma y madera sin objetivo ninguno y sin explosivos. Absurdo, ¿verdad? Bien. ¿Qué pensé yo en un primer momento? Que además coincide con otras muchas observaciones hechas por analistas en canales de Telegram y demás. Bueno, pues que esto perfectamente, la guerra electrónica ucraniana, para desviar los drones de sus objetivos, los interfieren, hacen que pierdan el rumbo y algunos de ellos pueden entrar en Polonia o en Bielorrusia o en donde sea, ¿no? Porque simplemente se desvía la señal, ¿no? Y pierden el objetivo y entonces, digamos, el dron va totalmente desorientado hasta que se le acaba el combustible y cae. Bueno, lo más normal de pensar. Y puede ser que haya ocurrido esto. Haya ocurrido posiblemente en 3 o 4 drones. Lo de los 19, como no veo restos, hasta ahora solo han enseñado restos de 5 o 6 y, como digo, son sospechosos. También podría haber sido otra cosa. Es decir, que para ir a determinados objetivos les resulta más fácil a los operadores rusos hacer pasar esos drones por el espacio aéreo polaco para luego volver a Ucrania hacia los objetivos previstos. Eso explicaría esa expresión, esas declaraciones polacas de que solo lograron derribar a 3 y el resto volvió para Ucrania. Puede ser, podría ser. Pero entonces no es un ataque a Polonia, evidentemente. También podría ser que esos drones se utilizaron exclusivamente para que los rusos tomaran nota, registraran, monitorizaran el estado de las defensas polacas. Es decir, al yo introducir esos drones, se activa la defensa OTAN en Polonia y podemos observar cómo actúan y qué sistemas defensivos ponen en marcha. Bueno, podría ser. Es decir, a esto necesitaría más investigaciones y una cosa como esta tampoco lo va a reconocer ni el Estado Mayor ruso ni nadie, ¿no? Es decir, es como cuando los aviones no tripulados occidentales pues pasean por el Mar Negro intentando identificar objetivos o estudiar el estado de las defensas antiaéreas rusas, ¿no? Es decir, es algo habitual, se suele hacer siempre. Uno vuela, incluso en vuelos en el Báltico o en el Pacífico, vuela cerca de la zona de defensa de determinados estados para calibrar el estado de su defensa antiaérea y su reacción. Podría ser, ¿vale? Incluso podría ser un efecto residual que afectara a algunos aparatos porque hubo una tormenta magnética esa misma noche, a esas horas. Una tormenta magnética que no tenemos claro el origen de esa tormenta, si fue solar o por alguna otra causa, pero en los gráficos casi duplica la intensidad del campo magnético que había en esos momentos. Puede ser simplemente por una tormenta solar o cualquier tipo de esto, ¿no? Es decir, estas cosas también interfieren muchas veces en los GPS, interfieren en los aparatos electrónicos y se pueden producir errores de este tipo. Hasta eso podría ser, ¿verdad? Y luego está la hipótesis de la falsa bandera. Es decir, que esto es un montaje, han preparado un montaje, han cogido toda una serie de drones de señuelo que caen en Ucrania cada vez que hay un ataque ruso, pues estos son señuelos que se utilizan para saturar las defensas antiaéreas. Una vez que esos señuelos que no hayan sido derribados, pues se acaba el combustible, caen y se recogen. Hasta el punto de que se venden
se venden por internet en Ucrania. Es decir, uno puede mirar cómo se venden aparatitos de estos, o sea, drones caídos. Pues no sé, imagino que algunos serán como recuerdo, otros como igual le pueden meter combustible, hasta todavía funcionarán, ¿no? Es decir, bueno, pues se venden. Y pues, han podido recoger algunos de estos, los han arreglado un poco, ¿no? Para que parezcan que entonces, pues, han tenido que utilizar seguramente piezas de unos y de otros, y de ahí viene lo de la cinta aislante y demás. Pero evidentemente lo que no pueden hacer estos drones es aterrizar sin dejar marcas, caer sin provocar un cierto crátercito en el suelo, y mucho menos aterrizar encima de un gallinero, sorteando las vallas y árboles de alrededor y colocarse en la posición que se ha colocado. Por eso decía que recuerden ustedes esa imagen, ¿no? Porque nos da a entender que ese dron lo han puesto ahí, lo han colocado. Es decir, es imposible que ese dron haga una trayectoria de vuelo de tal forma que esquive todos los obstáculos que tiene a su alrededor y se coloque en posición de salida encima del gallinero. Es decir, esto es imposible. Esto, no, El techo del gallinero, Juan Antonio, con una chapa de zinc así claro. finita. Si una persona, con el peso de una persona parada ahí encima, inmediatamente eso colapsa. Con lo No, cual, un objeto volador cayendo a velocidad debería generar por lo menos la destrucción del techo de ese gallinero. Es que está aterrizado. Ese aparato impresionante, claramente con tecnología extraterrestre, es decir, ha Sí. logrado y se ha colocado ahí. Oye, es una cosa impresionante. Claro, esto es lo que a mí me hace pensar que, aparte de las otras explicaciones posibles, que podrían ser, al menos en parte de todo esto, lo que hay es un gran montaje, una operación de falsa bandera ¿eh? Para algo, ¿no? Y entonces hay, como decía, algunas preguntas que hacerse, ¿no? Y que se tenía que hacer toda análisis. ¿A quién beneficia esto? ¿Alguien piensa que esto beneficia a Rusia? O sea, tener una escalada, pues una posible escalada y conflicto con toda la OTAN por unos magníficos drones de espuma en madera que sin explosivos y que no tenían ningún objetivo, beneficia a Rusia. ¿Alguien piensa que realmente un ataque ruso en profundidad a Polonia se iba a hacer con 19 presuntos drones sin explosivos? Esto es ridículo. O sea, solamente un imbécil puede creerse esto. Pero esto es lo que ha salido en portadas de periódico, telediarios, programas de televisión, de radio. ¿Por qué? Porque la gusanera médica sabe que mucha gente no se va a hacer las preguntas porque está imbecilizada. Hay que ser un profundo imbécil para creerse que esto ha sido un ataque de Rusia a Polonia. Lo siento, si alguien se ha podido, se lo ha creído, pero que se lo haga ver. Hay que ser un imbécil completo. Y, como digo, ¿a quién beneficia? Bueno, otra cosa que hay que preguntarse siempre es la pista del dinero. Es decir, ¿esto puede tener alguna consecuencia económica que pueda interesarle a alguien? Y entonces, al hacerse la pregunta de a quién beneficia, nos surgen dos actores que realmente se benefician. Uno es el pulgón verde de Kiev, el señor Zelensky. Porque esto, una vez provocada la histeria en toda la OTAN, pues le viene a reforzar esa petición que lleva haciendo mucho tiempo de que haya una zona de exclusión en Ucrania, inclusión lógicamente en la parte occidental, para que la OTAN actúe contra drones, misiles o aviones rusos en la zona occidental, ante el peligro de que puedan pasar a la frontera polaca o la frontera rumana, o etcétera. Es decir, eso sería hacer intervenir a la OTAN directamente en la guerra, lo que provocaría la reacción rusa. ¿Qué es lo que quiere Zelensky? Incendiar toda Europa con una guerra. Ese es el primer beneficiado. Y el segundo beneficiado son todos los adlátares y gusanos del complejo militar industrial que dicen: hay que reforzar la defensa antiaérea,
Hay que establecer un muro de drones, decía la señora von der Bruggen. Hay que fabricar a mayor velocidad sistemas Patriot y otros sistemas de defensa antiaérea, porque ya vemos que Rusia es capaz de horadar nuestra defensa antiaérea e incluso llegar hasta 300 kilómetros en el interior de Polonia con un dron de espuma y madera. Es decir, más dinero para armas. Y además, con todo esto, pues también dificultamos las negociaciones. Le decimos a Trump, fíjese qué malos son los rusos que ya han atacado a Polonia. Vamos, como Hitler en el año 39 del siglo pasado, ¿no? Es decir, la invasión de Polonia. Estas son las únicas razones que veo. Yo no veo ninguna razón por la que los rusos pudieran hacer esto, más allá quizás la de monitorizar las defensas de la OTAN, si es que les hace falta. Juan Antonio, una anécdota personal vivida ayer respecto a esto, en línea con tu interpretación de un montaje y del efecto de esto. Horas después de eso, yo aparecía, bueno, mi familia y yo aparecíamos en el aeropuerto y en la fila de espera antes de los controles de seguridad, justo atrás nuestro, una parejita hablando, joven, hablando en español, el muchacho leyendo de su teléfono la noticia. ¡Uy! Mirá, justo argentinos, casualidad, un vuelo para Hungría, pero bueno, una casualidad, unos chicos jóvenes. Mirá, un ataque de 19 drones rusos contra Polonia. Uy, este Putin está loco, en cualquier momento va a empezar una guerra. Para nosotros una cosa risible todo esto, pero para esa parejita, esos chicos, sin mala intención, sencillamente sin la más mínima idea de nada, 19 drones de ataque rusos atacando Polonia, eso lo leído en el titular, tal vez, ni siquiera de un medio, posiblemente de las redes sociales, Putin asesino, podría comenzar una guerra. Es el efecto. No, este es el efecto, lógicamente. Es decir, esta es la gran excusa que necesita los belicistas, sobre todo los de la OTAN, bueno, pues para escalar el conflicto, para invertir más en defensa, para forzar a Trump, para de alguna forma implicar directamente a la OTAN en todo este desbarajuste, ¿no? Es decir, y estos son los únicos que se benefician. Pues que la pregunta es bien sencilla. ¿A quién beneficia? Si es que es una pregunta tan clásica, tan tonta, que yo no sé cómo la gente no se la hace ya automáticamente. ¿Esto a quién beneficia? A ver, es decir, con todos los datos que hemos dado, ¿no? De lo que sabemos. Es decir, 19 drones, derriban 3, aparecen otros 3 por ahí, el del gallinero, es decir, no llevan explosivos, son drones de señuelo o de reconocimiento, parecen reconstruidos a trozos, llevan una numeración que ya es conocida y está, lógicamente, el Estado Mayor ruso lo sabe, tiene la numeración y sabe cuándo se ha disparado ese dron, cuándo se ha lanzado ese dron, cuándo se ha lanzado, qué día y demás, para que ahora aparezca en Polonia. El propio Ministerio de Defensa ruso en su comunicado dice que está dispuesto a hablar con las autoridades polacas sobre el incidente. Me imagino para qué, para decirle, a ver, mire, esto se lanzó el día tal y debía estar derribado o está en algún gallinero ucraniano, ahora aparece en un gallinero polaco, ¿no? Es decir, hombre, pues aquí algo pasa. O el dron es milagroso y una vez caído le toma el vuelo y se va hasta Polonia, días después se ve que descansa. Es decir, bueno, si uno se hace las preguntas, se da cuenta que todo esto es un absurdo. Todo esto es un absurdo. Posiblemente, a lo mejor, la guerra electrónica ucraniana desvió unos pocos drones que entraron en el cielo polaco, fueron derribados y ya la OTAN aprovechó la circunstancia para hacerte un montaje. Eso es lo más probable. Es decir, lo más probable. Y lo que menos hipótesis extrañas te pone en funcionamiento, utilizando simplemente la navaja de Ockham, ¿no? Es decir, es una metodología bien sencilla. Sí. Esto es lo normal. Con lo cual, todo lo demás, todo el ruido mediático, solo sirve a los intereses de las sabandijas de Bruselas y de la OTAN para seguir con su política belicista. Que no les engañen. Que no les engañen. De verdad, no caigan en la imbecilidad de creerles. El principal problema que tenemos no es
si los drones entraron, no entraron, fue intencionado, no intencionado, fue a la guerra electrónica rusa, a la tormenta magnética. El principal problema que tenemos es creer a esta gentuza de los medios de comunicación occidentales corporativos. No les crean. O sea, la televisión miente hasta cuando pone los anuncios. Miente permanentemente. La prensa miente. Bulo tras bulo. Luego achacan bulos a los demás, estas cosas, ¿no? Porque, claro, ellos son los que dicen la verdad. Los demás son todos mentirosos, conspiranoicos, negacionistas, etcétera. No, ellos son los que mienten. Mienten permanentemente. Y mienten en cosas muy graves. Porque, efectivamente, estas cosas pueden tener consecuencias. Tienen consecuencias. Y no son buenas. Ellos siempre mienten para el mal. Porque son gentuza. Son gentuza que se vende por 4 monedas. Lo cual no les crean. Aquí, Juan Antonio, a propósito de la pregunta sobre los beneficiados. We simply cannot wait for this storm to pass. Está la señora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ayer en su discurso ante el Parlamento Europeo. Algunas de las principales afirmaciones de esta señora: simplemente no podemos esperar a que pase esta tormenta. Este verano nos demostró que no hay espacio ni tiempo para la nostalgia. Las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder se están trazando ahora mismo. Así que sí, Europa debe luchar por su lugar en el mundo en el que muchas grandes potencias se muestran ambivalentes o abiertamente hostiles hacia Europa, un mundo de ambiciones y guerras imperialistas, un mundo en el que las dependencias se utilizan despiadadamente como armas. Inmediatamente después, justo hoy hemos presenciado una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa por parte de más de 10 drones rusos. Europa se solidariza plenamente con Polonia. El mensaje de Putin es claro y nuestra respuesta también debe serlo. Y por eso también puedo anunciar que Europa adelantará 6.000 millones de euros solo desde el aire y formará una alianza de drones con Ucrania. Ucrania tiene el ingenio, lo que necesita ahora es escala y juntos podemos proporcionársela para que Ucrania mantenga su ventaja competitiva y Europa la fortalezca. Señoras y señores, la economía de guerra de Putin continuará incluso si la guerra cesa. Esto significa que Europa debe estar preparada para asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Por supuesto, la OTAN siempre será esencial, pero solo una postura de defensa europea sólida y creíble puede garantizar nuestra seguridad. Bueno, la señora Ursula von der Leyen, con ustedes. Vayamos simplemente con lo previo. Esta señora es una mentirosa, como todos sabemos, mintió descaradamente, insultando la inteligencia de los ciudadanos europeos con que le habían interferido el GPS del avión cuando se dirigía hacia Bulgaria, a aterrizar en Sofía. Mintió descaradamente. Eso ya está absolutamente demostrado. Por lo tanto, esta señora es una embustera, una mentirosa, una zarrapastrosa, una gentuza. Y bueno, pues nos salga ahora con la diatriba esta que lanzó ante los vividores del Parlamento Europeo, con lo de un orden mundial basado en el poder. Pero no era basado en reglas. Ya ha cambiado. Ahora está basado en el poder. Pues si está basado en el poder europeo es para echarse a reír. Es decir, entonces vamos, ya podemos decir que hemos perdido totalmente, porque ante Estados Unidos, China, Rusia y demás, el poder europeo es, pues eso, de aquella manera, ¿no? Es decir, potencias hostiles e imperialistas. Y lo dice esta señora. O sea, la acción imperialista de las potencias coloniales europeas es una tradición histórica. ¿Cómo puede hablar de potencias imperialistas? El ataque sin precedentes de Rusia a Polonia. No, sin precedentes, no. Si todos los días ocurren con pequeños incidentes con drones, una vez son drones ucranianos, incluso misiles ucranianos. Hay que recordar aquel incidente en el cual un misil ucraniano acabó en territorio polaco matando a 2 agricultores.
a 2 granjeros. No, precedentes sí que hay, no es tan raro, es normal en una guerra de este tipo, ¿no? Pues pasan incidentes así, es decir, es lamentable, pero pasan. Y más cuando encima es un misil y mata a gente. Y era ucraniano. Aunque intentaron en un primer momento intentaron achacárselo a los rusos. Pero claro, la verdad al final siempre acaba saliendo a flote, ¿no? Esto es un mensaje de Putin. Ella interpreta, porque ella es una bruja, como todo el mundo sabe, y las brujas pueden interpretar aquello que el resto de los mortales no vemos, ¿no? Es decir, 6.000 millones de euros, ¿para qué? Para establecer una alianza de drones, ¿con quién? Con la dictadura de Kiev. Para defender la libertad. 6.000 millones que, por supuesto, caerán en los bolsillos de algunos aprovechados, sin duda alguna. Para mantener la ventaja que tiene Ucrania en drones. Pues, madre mía, si los drones rusos de $10.000 son capaces de aterrizar como un platillo volante encima de un gallinero, ¿cómo serán los drones ucranianos que tienen ventaja? Alucinante. No se pueden decir más tonterías en menos tiempo para que una pandilla de mendrugos bien pagados ahí en el Parlamento Europeo la aplauda. Por cierto, no eran muchos, si uno mira las imágenes, tampoco es que tuviera un lleno, no era un partido en la cumbre. Es decir, pero además que sea luego repetido como cacatúa por medios de comunicación falsarios para que tomarle el pelo a la gente. Y el que no lo vea tiene un problema, que se lo haga mirar. Sí, una ovación generalizada. Después, más gente que en el discurso de Kaja Kallas, seguro. El otro día Sí, hombre, generaba sí. pena. Siete parlamentarios Sí, no recuerdo cuántas centenas, 500, 700. 750 europarlamentarios y no llegaba a media docena, sí, un poco más de media docena, una cosa así. El 1%, 7 más o menos. Sí, yo no sé cómo no se fue. O sea, una persona con un mínimo de dignidad ve eso y dice, es evidente que no tiene el más mínimo interés en escucharme, me voy. Claro, ahí la ovación de pie. Esa es una parlamentaria alemana. Bueno, mira, Kaja Kallas aquí. Ahí está el genio de la diplomacia europea. Ahí está el genio. Sí, sale Italia. Mamita, qué banda. Qué banda. Juan Antonio. La señora von der Leyen nos amenazó con una nueva emergencia sanitaria. Epa. Aviso a los navegantes. Porque ella debe tener comunicación, como es médico de formación, debe tener comunicación con los virus. Y entonces ella ya sabe que vamos a tener otra emergencia sanitaria. Sí. Ella médica, pero con su tesis doctoral plagiada, Juan Antonio. Sí. Recordemos. Es lo que tienen las brujas, ¿no? Que ya saben, es decir, ven cosas y captan cosas que los demás no captamos, ¿no? Entonces ya ha captado que va a haber una emergencia sanitaria. No sabemos todavía el nombre del virus, pero es decir, estemos atentos porque ella ya lo sabe, lo va avisando, porque en su clarividencia ya lo ha captado. Juan Antonio, cambio de tema, cambio de lugar en el mundo, desde Europa, desde Polonia hacia Nepal. Aquí las imágenes del Parlamento de Nepal, después de las muy duras protestas, ya alrededor de 35 muertos registrados y no más muertos, evidentemente, porque la policía determinó no acometer la represión de los manifestantes, porque con manifestaciones de esta magnitud, si comienza la represión, 35 muertos, realmente poco por la virulencia de las imágenes vistas hasta ahora. Más imágenes de esto por aquí. Un segundín de paciencia. Ahora sí. Esta la casa de gobierno. ¿Comienza esto o no? Pero... Bueno, ahora mientras... ahora sí. Esto.
es a la Casa de Gobierno, completamente prendida fuego. Funcionarios muertos, torturados, humillados a la vista de todo el mundo. Las protestas fueron capitaneadas por la denominada generación X, por jóvenes, perdón, X, Z, la generación Z, por jóvenes, con motivo de la corrupción gubernamental y la prohibición de las redes sociales. Prohibición producto de la negativa de las redes sociales estadounidenses, Facebook, YouTube, Twitter, al registro formal ante las autoridades nepalesas. Esto determinó la decisión de Nepal de una prohibición de las redes sociales y generó estas manifestaciones tremendas. Juan Antonio, tu lectura de lo sucedido. Vamos a ver, en Nepal, como cualquier otro país, hay situaciones de corrupción, hay situaciones de desigualdad, hay situaciones de pobreza. Nepal es un país bastante aislado y en medio entre China e India. Viene de una monarquía casi feudal, fue derrocada por el Partido Comunista. Y, bueno, pues como en muchos países, pues existen graves problemas de desigualdad, graves problemas de corrupción. Bueno, ¿eso qué significa? Que siempre hay un caldo de cultivo para aquellas organizaciones dispuestas a aprovechar cualquier circunstancia. La circunstancia se produce, efectivamente, hay un caldo de cultivo, hay un malestar social que en un momento determinado pues, se puede expresar en protestas, en manifestaciones y demás. Y en ese momento es cuando esas manifestaciones empiezan a ser dirigidas por activistas muy bien organizados que arrastran consigo al lumpen local, que suelen ser gente desarraigada y bastante despiadada, muchas veces con ánimo de destrucción por el resentimiento que conllevan, y entonces vemos estas escenas. ¿En qué gana la generación Z, la X o la P? ¿En qué gana al prenderle fuego no solamente a la Casa de Gobierno, que era un palacio de principios del siglo pasado, sino, por ejemplo, al recientemente inaugurado Hotel Carlton, de varias, vamos, una torre de muchas plantas, recientemente inaugurado, moderno, que ha ardido entero? Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la destrucción por la destrucción? Simplemente es para crear el caos suficiente que obligue al gobierno a caer. Es decir, al final, los que mueven precisamente a esos sectores del lumpen, sí que tienen un objetivo político, que es desestabilizar un país que está en medio de China y Rusia y India, para meter ahí una cuña que sirva a otros intereses. Casualmente, hace 2 años en Nepal, ¿quién estuvo allí? Además, impulsando la acción de las ONGs norteamericanas y demás, la señora Victoria Nuland. Donde esta señora pone el pie, llega la muerte. Y es lo que ha pasado en Nepal. Como pasó recientemente en Indonesia y como ha pasado en otros muchos sitios. No es que los manifestantes no tengan razones para protestar, la tienen. No es que evidentemente no pueda haber una corrupción que sea absolutamente insoportable. Seguro. Estoy seguro que la mayor parte de la gente que estaba ahí tenía razones para protestar. Eso es seguro. Pero claro, es decir, al final, ¿quién es el cuerpo organizativo que se va a beneficiar de la protesta? De una protesta absolutamente descontrolada en la cual se ponen al frente saqueadores, como han detenido saqueando bancos. Gente que solo buscan la destrucción por la destrucción. Porque, hombre, se te puede ir de la mano una cosa y le pegas fuego a una entidad gubernamental ante la rabia que tienes. Pero, es decir, lo que ha habido allí, vehículos, edificios, casas, comercios, al Hotel Carlton,
Es decir, la destrucción por la destrucción no va a beneficiar precisamente a esos sectores que protestan por la desigualdad social o la pobreza. No va a beneficiar. Bueno, es decir, es una expresión social, hay que entenderlo así. Cuando estas cosas ocurren, se desatan demonios y que nos hacen ver imágenes absolutamente rechazables, pero esto tiene una intencionalidad política. Y curiosamente, entre los manifestantes aparecieron pancartas y carteles llamando al alto a la corrupción y cosas más, pero con un simbolito muy determinado, el de un puño negro sobre fondo blanco, ya conocido en revoluciones de color como las de Hong Kong, o las de Serbia, o las de Ucrania, o las de Bielorrusia, o las de Georgia, o las de Siria. Y esto es lo que nos hace sospechar de que efectivamente alguien aquí ha impulsado o aprovechado unas protestas legítimas para encauzarlas en la dirección de derrocar un gobierno. Ese gobierno ha sido derrocado ahora, el ejército ha tomado la dirección del país y ahora, claro, habrá que ver qué postura toma ese ejército. Si devuelve el poder a los civiles, si establece algún tipo de elecciones para tener un nuevo gobierno, o simplemente se instala y empieza una serie de políticas que seguramente a lo mejor no convenzan previamente a sus vecinos, China e India. India estaba preocupada porque el acceso a Nepal es más desde India que desde China. China también estaba preocupada en el sentido de que pueda haber un gobierno antichino. India, porque pueda, digamos, extenderse de alguna forma la desestabilización. Con lo cual, bueno, la excusa de las redes sociales, bueno, a ver, es verdad que el gobierno prohibió las redes sociales. Hombre, primero, no creo que eso sea una razón para incendiar el país. Vayamos por partes. Aquí la humanidad ha vivido muchos siglos, muchos milenios sin redes sociales. No pasa nada. Pero es que el gobierno detecta, los servicios de seguridad detectan que las redes sociales están siendo utilizadas para organizar las protestas. Entonces, exige a esas tecnológicas el registro para el control previamente de todo ese movimiento de convocatoria de protestas. Cuando éstas se niegan, todas las tecnológicas americanas, porque Telegram no fue prohibido, ojo. Cuando se niegan es cuando entonces el gobierno toma la decisión de decir, muy bien, pues entonces las cortamos. Y ese es el detonante de la protesta. Ese es el detonante de la protesta. Curioso, ¿verdad? Que cada uno, oye, pues se haga las preguntas de nuevo, se haga las preguntas y saque sus propias conclusiones. Es decir, al final, una generación Z que no sabemos muy bien qué significado tiene eso, pero una generación Z se supone que de jóvenes, que imagino que todos piensan trabajar en los Estados Unidos y ser directores y ganar muchísimo dinero para comprarse un gran coche, digo yo, porque no sé cuál es la perspectiva de esta generación Z, no lo sé, es decir, no sé si es que, pero vamos, derrocar un gobierno comunista para imponer qué, para traer qué, a un rapero que es alcalde, ¿con qué plan, qué programa político, qué proyecto de futuro para Nepal? ¿Separarlo de China y de India y acercarlo al modo de vida occidental? No sé, es decir, es que no lo sabemos bien. Es decir, bueno, pues vamos a ver. Lo cierto es que una vez que el ejército ha tomado el control de la situación, los disturbios se han acabado y esos mismos otros ciudadanos han empezado a limpiar las calles de Nepal e intentar volver a una vida normal. Es decir, objetivo conseguido. ¿Se va en camino de disminuir la desigualdad? Pues no lo creo. No veo yo que haya ningún programa político al respecto. ¿O eliminar la corrupción? Pues ya veremos. Lo que sí sabemos es que el gobierno que había no está. Es lo único que sabemos. Y por lo tanto, el camino político que pueda tirar aquí en adelante el país, del Himalaya, pues es una incógnita. Veremos. Pero estas cosas no pasan por casualidad. Con esta virulencia, esta violencia
este nivel de ensañamiento, a ver, yo creo que necesita un análisis un poco más en profundidad. Sí, una situación de caos más en los alrededores de Rusia y China, ¿no? En línea con Sí, sí, el proyecto Rimland, por claro, llamarlo claro, de claro. alguna manera. Yo digo, pasó en Indonesia. Vamos, el primer ministro indonesio no pudo, el presidente no pudo ir a China, a la cumbre de la Organización de Cooperación en Shanghái, y luego al desfile, tuvo que mandar a otro, no sé, a un ministro o al primer ministro, porque él se tuvo que dar por los disturbios que había en Indonesia, casualmente. O sea, Indonesia entra en los BRICS, se integra en un proyecto de desarrollo, como es todo el tema del BRICS, de la iniciativa de la Franja y la Ruta y demás. Y, oye, en ese momento comienzan las protestas. Es que estas cosas es lo que son sospechosos. ¿Qué pasa? No podía ocurrir un mes antes, ¿no? O un mes después. No, en momentos muy determinados, ¿no? Nepal acude también a la cumbre, también acude al desfile en Beijing y comienzan las protestas. Habrá que investigar todas esas ONGs amparadas por sus financiadores occidentales, y entonces a lo mejor iremos descubriendo, tirando del hilito, iremos descubriendo realmente las razones que había detrás. Bien, a propósito de violencia, Juan Antonio, aquí imágenes de lo sucedido ayer. No podemos presentar las imágenes porque no comienza esto. Nosotros aquí con una computadora portátil, por eso a veces las dificultades técnicas. Aquí, bueno, en algún momento debería comenzar el video. En Estados Unidos, en el estado de Utah, fue perpetrado un atentado, un asesinato contra un afamado activista político del movimiento MAGA, Make America Great Again, una personalidad mediática de nombre Charlie Kirk, una persona joven de 31 años asesinada. Bueno, lo vamos a presentar de otra manera porque el video no quiere aparecer por alguna razón. El video con las imágenes del disparo no lo podemos presentar naturalmente por lo truculento, pero sí podemos presentar imágenes de lo sucedido inmediatamente después. Un asesinato político más. Ahí el momento de los disparos. En un acto organizado para sus seguidores en Utah, muy concurrido. En esa carpa, el muchacho en el momento anterior hasta el momento del disparo, después fue acompañado por paramédicos hasta el hospital y finalmente desde el hospital determinaron la muerte efectiva. El disparo, efectivamente, el punto de impacto en el cuello. Ahí el muchacho sentado. Juan Antonio, tu análisis de otro incidente ligado al asesinato político en Estados Unidos. Bueno, primero sobre circunstancias del incidente. ¿Quién es el personaje? Es un ideólogo del MAGA, apoyó, por supuesto, a Trump, tiene millones de seguidores en las redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, como en Facebook y demás, en X, millones, es decir, no lo he sumado, pero estamos en cifras de 8 números, muy influyente, muy joven, 31 años, con una gran carrera por delante, muy mediático, parece ser que era muy buen orador, no lo he seguido, es decir, porque tampoco es que sea de mi línea, ¿no? Pero, ha sido asesinado muy a la americana,
muy a la americana. Un único disparo preciso hecho a 200 metros desde un tejado. ¿No les recuerda nada esto? Mm. Bien, evidentemente el tirador ha escapado, es decir, este no era un tarambainas como el que intentó asesinar a... Bueno, no que fuera un tarambainas, sino simplemente que a Trump sí que había unidades de contravigilancia, que en el momento en que identificaron dónde estaba el tirador, lo abatieron. Aquí en este caso, lógicamente, el chico este no era Trump y por lo tanto me imagino que el servicio secreto pues no estaba al tanto. Y nuevamente se produce ese tirador experto que de un solo disparo, dos, elimina, recordemos, Martin Luther King, recordemos John F. Kennedy, los atentados al propio Trump. Es decir, esto no está hecho por un pirao. De hecho, fijémonos en una cosa, cuando el atentado a Trump, el tirador falla, lo intenta de nuevo, hiriendo, bueno, y matando a una persona del público. Aquí el tirador ha sido súper efectivo. Un único y solo disparo. 200 metros de distancia. Si alguien alguna vez ha hecho tiro, o es cazador, pues que piense lo que es dar tan precisamente en el cuello de una persona a 200 metros. Dificilísimo. Una persona que se está moviendo, que está hablando, es decir, que lo piense. Va a darse cuenta que quien ha cometido esto no es un cualquiera. Evidentemente, este muchacho tenía muchos enemigos por sus posiciones, ¿no? Era contrario a toda la ideología woke, era contrario a algunos de los mitos del globalismo, el tema del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Era contrario al régimen de Kiev, no porque fuera prorruso, que no lo era, sino porque entendía que, bueno, pues que el régimen de Kiev era una sangría de dinero para los Estados Unidos y que era una complicación. Es decir, como piensa gran parte del MAGA, que apoya a Donald Trump. Y era un ferviente seguidor de Israel hasta que, bueno, pues de alguna manera empezó a hacer algunas críticas porque no le encajaban las cosas. Por ejemplo, los sucesos del 7 de octubre. Y empezó a hacer algunas declaraciones. Y hay una de sus últimas declaraciones en las que dice que él empezó a obviar el tema Israel porque dice, sí, pues, lo único que voy a hacer es meterme en problemas y puedo acabar mal. Con lo cual, el origen del tema ahora mismo, es decir, del origen del atentado, no lo sabemos. O sea, es decir, hay que ser honrado en este sentido. El tiro ha podido venir, nunca mejor dicho, desde cualquier punto. Lo que sí merece una reflexión es ver el grado de polarización infame que tiene la sociedad norteamericana, donde algunos incluso han justificado de forma más o menos explícita el atentado y el asesinato. Y también es un síntoma de esa desintegración social que vive Estados Unidos y que o Trump o quien sea lo logra revertir o eso va a tener un mal final. La escena y el último mensaje que mandó Charles Kirk en sus redes sociales era precisamente a cuenta del asesinato de una refugiada ucraniana, una joven muy bonita, de gran belleza, ucraniana, por un chiflado, por un loco, por un esquizofrénico peligroso, que sin mediar palabra, sin razón alguna, le asestó 3 cuchilladas. Mientras los demás, en ese vehículo de transporte en el que iban, se dedicaban a grabarlo con sus móviles y a no hacer nada. Las imágenes son escalofriantes porque indica el camino de degradación al que llega la sociedad occidental, la cobardía, la insensibilidad. Es decir,
nos estamos convirtiendo, sociedad occidental, en una sociedad despreciable. Y esta chica murió desangrada sin que nadie la ayudara. Y cuando llegó esa ayuda de una pareja, ya no había nada que hacer. Y a esto respondía en un mensaje, su último mensaje, Charles Kirk. No sé, debería llamar a reflexión, es decir, bueno, pues es el camino, porque si Estados Unidos es la sociedad más avanzada de Occidente, es el camino al que nos conduce a todos. Por aquí, Juan Antonio, imágenes publicadas por el canal Guerras y Geopolítica, por cierto, un canal amigo de colegas, compañeros, todo el mundo invitado a la suscripción al canal de Telegram Guerras y Geopolítica. En este video capturado por personas antes, ahí pueden determinar la existencia de alguien apostado en uno de los techos. De hecho, es el comentario de la persona grabando este video. Hay alguien ahí en el techo, alguien acostado. Y efectivamente, ahí captada esa imagen, esto ya antes de la concentración de la gente, alguien preparado a 200 metros. Y después, esto también tomado de Guerras y Geopolítica, este otro video, atención. Ahí el momento de el disparo, la gente huyendo o tirada al piso primero y luego huyendo, esto captado desde un restaurante cercano pero atención a ahí exactamente en el techo, en el tejado sobre la parte trasera de la imagen, ahí un puntito de alguien huyendo precisamente del lugar mostrado anteriormente. Ese el asesino, quien realizó el tirador, exactamente, quien realizó el disparo. Exactamente. Esto captado por casualidad, pero ahí visible la huida del tirador, del mismo lugar de antes. Realizaron la captura de un señor mayor, inicialmente presentado como el tirador, pero no, en realidad una persona cualquiera. El tirador, un profesional, por ende, abandonó la zona. Luego detuvieron a otro que tampoco resulta que tenía nada que ver. Y por tanto, el tirador ha huido perfectamente, como ha logrado esquivar toda la situación, lo cual indica precisamente que tampoco no es un tonto, es decir, sabe perfectamente cómo salir de una situación de estas. Es más, no ha aparecido el arma, luego que se fue hasta con el arma. Sí. Lo cual también es significativo, porque el arma siempre deja, a ver, simplemente con el arma empiezas a tener ya indicios de por dónde pueden venir las cosas, ¿no? No, este salió, se fue con el arma y ya está, ¿no? Es decir, no sé, es un tema, aparte del hecho del atentado en sí, que es una investigación realmente apasionante, ¿no? Intentar averiguar quién y qué hay detrás de todo esto. Lo peor es el síntoma de cómo está la sociedad norteamericana y occidental en general, en cuanto a bueno, pues ese nivel de polarización y de no ya que se produzca un atentado, ¿no? Esto, por desgracia, la historia nos enseña que siempre va a haber manos negras que por detrás van a conspirar para que se produzcan este tipo de situaciones, sino cómo esto es recibido por la sociedad. ¿Cómo es posible que haya periodistas, opinadores y demás que intenten hasta justificarlo, diciendo que, claro, como hablaba de lo que hablaba y era tan horroroso, digamos que se lo ha buscado, ¿no? Es como esa chica que va en minifalda y, claro, la violan y dicen, no, es que se lo había buscado. Es el mismo razonamiento. Disolución social en Estados Unidos y disolución social en Francia. Muy cortito sobre el final, Juan Antonio. Querría tu mirada sobre la situación en Francia de protestas generalizadas a raíz de la caída del gobierno, del gabinete, mejor dicho, del gabinete del presidente Macron. Cuarto gobierno caído, cuarto gobierno
destituido en un año y, considerando el año pasado, los últimos 2 años, quinto gobierno de un régimen político cada vez más antipopular, cada vez más antidemocrático, el de Macron. ¿Tu perspectiva sobre Bueno, esto, Juan a Antonio? ver, aquí también se da el caldo, toda Europa, se da el caldo de cultivo para que empiecen a producirse estallidos sociales. Y se van a producir. O sea, que nadie lo dude. Observamos una diferencia con Nepal. Esta gente no anda quemando edificios ni destrozándolo todo. Es decir, lo cual es significativo. Es decir, de por qué uno en determinados sitios actúa de una forma y en otros sitios las protestas son relativamente pacíficas, incluso en algún momento pueden ser agresivas, pero porque el nivel de represión también es muy alto. 500 detenidos en una sola jornada. 500 detenidos. Es decir, en cambio, no se ha producido ningún muerto, no hay un número de heridos, digamos, que han tenido que ser hospitalizados que sea significativo. Bueno, pues lo que ha habido es la típica protesta de la gente, a veces se va ciertamente de las manos, sobre todo cuando lo que intentas es bloquear, porque esa era la consigna del día, bloqueemos todo, que era bloquear las vías de comunicación, porque lo que había convocado era una huelga general. Entonces, bueno, pues ahora, el síntoma es este, el síntoma es de disolución social, un Macron que se agarra al poder como una lapa. O sea, es decir, un tipo que no tiene la más mínima vergüenza de saber que es que la gente no lo quiere ver ni en pintura y él sigue ahí y pone otro gobierno. El último duró 9 meses. ¿Cuánto va a durar este? 5, 7, 3. Todo menos dimitir él, que es lo que pide la gente. Todo menos que se vaya él, que es lo que quiere la gente. Es un tipo absoluta, bueno, a ver, es decir, es un dictadorzuelo de baja estofa en estos momentos. No tiene la más mínima vergüenza ni amor propio ni nada, porque un mínimo de dignidad para decir no me quieren. Veo las encuestas, sé cómo están las encuestas, la Asamblea Nacional me pide que me vaya, pero él sigue ahí, agarrado, ¿no? Es decir, ¿sirviendo a quién? ¿A su pueblo o a sus amos? ¿Qué le diferencia de un dictador bananero? ¿Qué le diferencia? Pues esto es lo que tenemos en Francia y lo que tenemos en el resto de la Europa occidental. No es la situación de Starmer, no es mucho mejor y lo vamos a ver en los próximos días. O la de Merz, o la del presidente de Portugal, o el presidente español, o el presidente de Bélgica, el primer ministro belga. No, es muy distinta. Y, evidentemente, pues en aquellos países donde hay mayor tradición de protesta social y de organizaciones sindicales y sociales, pues la protesta surge antes. Claro, Francia. Pero acabará acabando por surgir en el resto de países de Europa, porque la situación es absolutamente insostenible. O sea, lo único que ha hecho el gobierno que ha caído, el del primer ministro, que ha sido obligado a dimitir por la Asamblea Nacional Francesa, era pues destrozar lo que poco que va quedando del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque ni hay proyectos, ni hay políticas, y el dinero que se le saca a los ciudadanos va a cubrir los intereses de esas élites parasitarias que tanto el complejo militar industrial, las farmas, los complejos mediáticos y demás, que son los que, robándole a la población, siguen intentando mantener sus intereses, su nivel de vida, su ostentación y su miseria moral. Y esto lo veremos en más sitios. Sí, eso sin duda, indudable. Juan Antonio, mil gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial desde Budapest, Hungría. Los demoledores y a las demoledoras, por favor, recuerden ayudarnos con el like. Mil gracias también a todos ellos por habernos acompañado. Naturalmente, el agradecimiento también a nuestra queridísima Beatriz Pulido, moderadora del canal, siempre ahí al pie del cañón. Un abrazo, querido Juan Antonio, y hasta la próxima. Un saludo a todos.
Dios.